Hola con todos, en esta ocasión vamos a continuar con el curso de diseño de pavimento flexible en el capítulo de la metodología AASHTO 93. En una sesión anterior habíamos aplicado lo que venía a ser la ecuación AASHTO y habíamos calculado el número estructural. En esta ocasión vamos a definir adecuadamente lo que viene a ser este parámetro. Rápidamente vamos a pasar a la diapositiva correspondiente, en donde vamos a comenzar indicando que el número estructural representa el espesor total del pavimento a colocar y debe ser transformado al espesor efectivo de cada una de las capas que lo constituirán, o sea, de la carpeta de rodadura, de la capa base y de la capa subbase, mediante el uso de los coeficientes estructurales. Esta conversión se obtiene aplicando la ecuación que se visualiza en la diapositiva, en donde el mismo depende de los coeficientes estructurales de capa A1, A2 y A3. También depende de los espesores de capa H1, H2 y H3, y también depende de los coeficientes de drenaje M2 y M3. En la parte inferior se logra visualizar que los parámetros número 1 corresponden a la carpeta de rodadura, los parámetros número 2 corresponden a la capa base y los parámetros número 3 corresponden a la capa subbase. También es importante mencionar que aquí debemos definir lo que viene a ser los espesores mínimos tanto para la carpeta de rodadura como para la capa base y subbase, en donde estos dependen de un rango determinado de ESALS. La variable correspondiente al coeficiente de drenaje, como ya lo habíamos indicado en una sesión anterior, ya se ha desarrollado en el curso de diseño de pavimento rígido, por lo cual solamente nos quedaría por definir lo que viene a ser el coeficiente estructural de capa, en donde comenzaremos indicando que el coeficiente estructural de capa expresa la relación empírica entre el número estructural y el espesor respectivo de la capa, y es una medida de la capacidad relativa del material para funcionar como un componente estructural del pavimento. Se asigna un valor para este coeficiente a cada capa de material en la estructura del pavimento con el objetivo de convertir los espesores reales de capa en el número estructural. Para entender de mejor manera esta definición, pasaremos a su aplicación en el software PAVE, para lo cual nos iremos rápidamente a ingresar al software y cargaremos un proyecto que ya veníamos trabajando en la anterior sesión, el cual se denominaba pavimento flexible. Le daremos en iniciar y nos iremos de frente a la herramienta de la metodología AASHTO, en donde, como ya habíamos visto, aquí se encuentra el diseño de pavimento flexible por la metodología AASHTO 93, con todas sus variables correspondientes. Como ya se sabe desde una sesión anterior, para calcular el número estructural debemos definir antes variables como ESALS, serviciabilidad, las variables estadísticas y el módulo de resiliencia. Comenzaremos indicando que el valor del ESALS será de 2.500.000, y como ya es de conocimiento, al nosotros ingresar el valor del ESALS al software, este nos recomienda los valores más adecuados de serviciabilidad y variables estadísticas correspondientes al ESALS entregado. Ahora solamente nos quedaría por definir lo que viene a ser las características del suelo de fundación o subrasante, en donde debemos calcular el módulo de resiliencia, y como sabemos, este depende directamente del CBR, por lo cual le indicaremos que en este caso se trata de un CBR de 9.5%, y el software automáticamente nos calculará lo que viene a ser el módulo de resiliencia. Ahora, una vez definidas estas variables de ESALS, serviciabilidad, variables estadísticas y módulo de resiliencia, podemos pasar a determinar lo que viene a ser el número estructural. Le damos en calcular y automáticamente el software nos calculará el valor del número estructural correspondiente a estas variables entregadas. Ahora que ya tenemos calculado nuestro número estructural, comenzaremos a definir cada una de las capas constitutivas. Comenzaremos verificando la carpeta de rodadura, en donde deberemos definir el tipo de esta capa, el mismo que puede ser de concreto asfáltico o tratamiento superficial, tal como se indica en las diapositivas, en donde se puede visualizar que la carpeta de rodadura puede ser de concreto asfáltico
o de tratamiento superficial en los casos donde el SALS no supere los 50.000 ejes equivalentes. Volvemos al software y le indicaremos que en este caso trabajaremos con una carpeta de rodadura tipo concreto asfáltico. Luego de esto debemos definir el módulo de elasticidad del concreto asfáltico para de esta manera poder determinar el coeficiente estructural de la carpeta de rodadura. En el caso de que se disponga este valor, se deberá cargar dicha variable. Sin embargo, en esta ocasión usaremos el valor recomendado por el software, que en este caso 2965 megapascales. Este valor deberemos de ingresarlo en la gráfica del coeficiente estructural de la carpeta de rodadura, en donde deberemos ubicar el módulo de elasticidad, en este caso 2965 megapascales. Este valor deberemos de intersecarlo con la curva correspondiente y a partir de esta determinar lo que viene a ser el coeficiente estructural correspondiente a la carpeta de rodadura, que en este caso viene siendo 0.17 por centímetro. Todo este proceso laborioso el software lo desarrolla de forma automática y rápidamente nos presenta lo que viene a ser el coeficiente estructural de la carpeta de rodadura, que en este caso es 0.17 por centímetro, el cual es el mismo valor que hemos calculado a través de la gráfica de diseño. Con la única diferencia es que el software nos brinda este valor de forma automática en función al módulo de elasticidad. Ahora pasaremos a definir la capa base, en donde el tipo puede ser granular, tratado con cemento o tratado con asfalto. Comenzaremos con el tipo granular. En este caso nos pedirá el valor del CBR de la capa, el cual lo dejaremos con el valor recomendado por el software. Sin embargo, si disponemos de esta información, se le deberá de incluir. Ahora, con este valor del CBR, volvemos a las diapositivas y podemos visualizar una gráfica correspondiente para calcular el coeficiente estructural de la capa base, en donde podemos ingresar con el valor del CBR y a través de este podemos calcular el coeficiente estructural de la capa base. Adicionalmente, podemos calcular el módulo de resiliencia. Podemos verificar que para un CBR del 80%, el coeficiente estructural correspondiente es de 0.052 por centímetro. Adicionalmente, podemos indicar que el módulo de resiliencia de esta capa viene siendo 195 megapascales. Todo este procedimiento laborioso, el software lo desarrolla de forma automática y nos indica que para un CBR del 80%, el módulo de resiliencia correspondiente es de 195 megapascales y el coeficiente estructural vendrá siendo de 0.052 por centímetro, los mismos valores que se obtienen de usar la gráfica. Ahora regresemos al software y usemos el siguiente tipo de material, el cual vendría siendo una base tratada con cemento. En este caso, el software nos pedirá el valor de la resistencia a la compresión confinada a los 7 días, valor con el cual nos calculará lo que viene a ser el módulo de elasticidad y el coeficiente estructural correspondiente. En este caso usemos el valor recomendado por el software, para lo cual nos vamos a las diapositivas y podemos visualizar que tenemos una gráfica para la capa base tratada con cemento, en donde podemos verificar que para una resistencia de 35 kilogramos por centímetro cuadrado tenemos lo que viene a ser un coeficiente estructural de 0.067 por centímetro. Además, un módulo de elasticidad de 4.486 megapascales, los cuales son los mismos valores que el software nos bota de forma automática. Ahora pasemos al tercer tipo, en donde este se define como una base tratada con asfalto, en donde el software nos pedirá ingresar lo que viene a ser la estabilidad Marshall, valor con el cual el software de forma automática nos calculará el módulo de elasticidad y el coeficiente estructural correspondiente. En este caso usaremos el valor recomendado por el software para la estabilidad Marshall. Sin embargo, si se dispone de esta información, también se debe ingresar, para lo cual nos vamos a nuestras diapositivas y verificamos en la gráfica de la capa base tratada con asfalto, en donde se puede visualizar que para una estabilidad Marshall de 680 kilogramos se tiene un coeficiente estructural de 0.112
por centímetro. Además, también nos indica un módulo de elasticidad de 2227 megapascales. Estos mismos valores se logran calcular con el software, sin embargo, aquí esto es de forma automática. Ahora pasemos a la capa subbase, en donde disponemos solamente del tipo granular. Aquí también nos pedirá lo que viene a ser el CBR correspondiente, valor con el cual se calcula tanto el módulo de resiliencia como el coeficiente estructural correspondiente a la capa subbase. En este caso usaremos el valor recomendado por el software. Sin embargo, en el caso de que se disponga esta información, también se le debe de incluir. Ahora podemos ir a las diapositivas en donde se logra visualizar la gráfica para la capa subbase, en donde se verifica que para un CBR del 40% le corresponde un coeficiente estructural de 0.047 por centímetro. Adicionalmente nos brinda lo que viene a ser el módulo de resiliencia, el cual nos indica que viene a ser 116 megapascales, los cuales son los mismos valores que nos calcula el software de forma automática. En conclusión, podemos indicar que para el cálculo del coeficiente estructural ya no necesitamos hacer uso de todas estas gráficas, ya que el software nos lo calcula de forma automática. Ahora solamente nos quedaría verificar el coeficiente de drenaje, porque como ya hemos visto, el número estructural también depende de lo que viene a ser esta variable. Sin embargo, como ya habíamos indicado en una sesión anterior, el tema del coeficiente de drenaje ya había sido definido ampliamente en el curso de pavimento rígido, por lo cual en este caso pasaremos directamente a su aplicación. Entonces volvemos al software y le indicaremos que en cuanto al drenaje se trata de una calidad de tipo bueno. Luego, en cuanto al tiempo de exposición del pavimento a la saturación, le indicaremos que se trata de un 4.5%. Y con la combinación de estas dos variables nos calcula lo que viene a ser el coeficiente de drenaje, tanto M2 como M3. De esta forma hemos logrado definir todas las variables correspondientes al diseño de pavimento flexible por la metodología Ashton 93. Ahora solamente nos quedaría ajustar nuestro diseño al número estructural requerido. Esto lo podemos desarrollar con ayuda de la siguiente herramienta denominada número estructural asumido. El primer número estructural se refiere al número estructural calculado a través de la ecuación Ashton y las variables entregadas. El segundo número estructural se refiere al número estructural calculado con la ecuación visualizada, en donde ésta depende de los coeficientes estructurales de cada capa, de los espesores de cada capa y de los coeficientes de drenaje correspondientes a cada capa. Y lo que se debe verificar es que este número estructural asumido debe ser mayor al número estructural requerido, por lo cual le diremos al software calcular el número estructural asumido. Pero antes cambiaremos el tipo de base a un tipo granular. Ahora sí, le daremos en calcular y automáticamente el software nos calculará el número estructural asumido para las características de cada una de las capas del pavimento. Podemos verificar que el número estructural asumido es mayor que el número estructural requerido, por lo cual podemos indicar que esta estructura ya es definitiva. Sin embargo, al revisar las recomendaciones, podemos verificar que el espesor tanto de la base y subbase no están cumpliendo con el valor mínimo que viene siendo de 15 centímetros, por lo cual debemos ajustar nuestra estructura. Le indicaremos como espesor de base 15 centímetros y espesor de subbase 15 centímetros. Y para compensar este aumento, disminuiremos el espesor de la carpeta de rodadura hasta 12 centímetros. Y con estas nuevas características, volveremos a calcular el número estructural asumido. Le damos en calcular y automáticamente nos indica que nuestro nuevo número estructural asumido viene siendo de 3.76. Y con este valor seguimos por encima de nuestro número estructural requerido. Por lo cual ahora probaremos bajando el espesor de la carpeta de rodadura hasta 10 centímetros. Volvemos a calcular lo que viene a ser el número estructural asumido y ahora nos encontramos por debajo del número estructural requerido, por lo cual aumentaremos el espesor de la carpeta de rodadura hasta 11
centímetros y volvemos a calcular el número estructural asumido. Ahora podemos verificar que nos encontramos por encima del número estructural requerido, por lo cual podemos indicar que esta vendría siendo la estructura definitiva de nuestro pavimento flexible, en donde podemos contemplar que se compone de una subbase de material granular de 150 milímetros, una base de material granular de 150 milímetros y una carpita de rodadura de concreto asfáltico de 110 milímetros. Y de esta forma hemos logrado concluir con el diseño del pavimento flexible a través de la metodología AASHTO. Ahora volvemos a nuestras diapositivas y podemos verificar que hemos desarrollado todo lo concerniente al número estructural. Hemos definido los coeficientes estructurales de capa, los espesores de capa, los coeficientes de drenaje y al final como resultado hemos obtenido la estructura definitiva del pavimento flexible. Hasta aquí vendrá siendo la presente sesión y ya nos estaremos viendo en una siguiente ocasión.